I avui entrevistam a Xavier Canyelles, expert en psiconeuroimmunologia. Advertir-les que aquesta entrevista la farem en castellà per expressa petició de l'entrevistat, perquè després compartirem aquesta entrevista, aquestes informacions a través de xarxes socials amb persones de la resta d'Espanya i volem, desitjam que totes entenguin de què parlem aquí, de lo que parlarem, de les preguntes i les respostes, perquè són totes elles molt interessants. Bon vespre, benvingut. Buenas noches, bienvenido. Bon vespre, buenas noches. Codirector de la Clínica Regenera y experto en psiconeuroinmunología. Lo vuelvo a leer porque no me quiero equivocar, porque antes lo he dicho al revés, antes de que empezara la entrevista cuando hablaba con usted. Correcto. Para entrar molt i vosaltres quedem en mallorquí, para entendernos, ¿qué es la psiconeuroinmunología? Claro que sí, y lo has pronunciado perfectamente. Mira. La psiconeuroinmunología, como he explicado muchas veces, que llevamos más de 15 años desde Regenera dedicados a ello, es una rama de la medicina, de la salud, que entiende, investiga y da la explicación del por qué el ser humano puede llegar a enfermar, interrelacionando todos los sistemas corporales. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos la salud y la enfermedad como un modelo vivo y como un modelo continuo. Por tanto, tenemos diferentes mecanismos de función que interrelacionan pues, un órgano con otro y que la alteración en un órgano, puede conllevar a la alteración en otro órgano. Salimos de la visión más segmentada de la medicina, aunque tenemos que decir que es muy importante y nos aporta muchísima información, pero sí que es cierto que cuando hablamos de salud tenemos que poder comprender qué ocurre aquí y qué ocurre aquí en relación a esta fisiología hacia esta fisiología. Es decir, que este modelo continuo, este modelo dinámico puede dar mucha más explicación al por qué realmente hay tantas alteraciones de la salud a día de hoy. Usted habla de la relación entre las distintas partes del cuerpo cuando tenemos una patología. Y claro, yo cuando usted estaba hablando de esto pensaba no tanto en, por ejemplo, un pulmón y la vejiga de la orina, sino que pensaba más en el cerebro y el resto del cuerpo. Correcto. Y ahí es donde creo, o yo sospecho, que muchas veces tenemos dolores, y no sé cómo definirlo porque no soy especialista, en algún lugar que vienen de aquí. Sí, vienen de aquí y que no significa que sea inventado ni nada raro. De hecho, tuve el placer de ser colaborador e investigador en un grupo de investigación pionero en Girona, donde yo vivía antes, y recuerdo que el jefe de investigación decía que hace muy pocos años que la endocrinología ya hemos dejado de mirar desde el cuello hacia abajo y ahora miramos desde la cabeza hacia abajo. Son muchísimos estudios en evidencia que muestran las imágenes del cerebro, la implicación de ciertos núcleos del cerebro con la fisiología del cuerpo humano. Entonces, ya no es una cosa muy abstracta, sino que tenemos que entender, como en Regenera constantemente decimos que el enfoque es importante y el enfoque de que, en esta metáfora, que el cerebro es el emperador, ¿no? Y que desde el cerebro se comandan muchas funciones cerebrales. De hecho, la endocrinología depende de ciertos núcleos del cerebro que también tienen que ver con lo que conocemos más divulgativamente, el sistema límbico, que es el sistema emocional, ¿no? Es decir, que cómo interpretamos el mundo, nuestra tolerancia al estrés, depende de cómo funciona esto y cómo se forma, que incluso en mi primer libro pues hablo de cómo se programa la salud ya en el vientre materno. Intentando documentarme, porque, insisto, yo no soy un experto, por tanto, si meto la pata, usted me corrige sin ningún problema. Sin problemas. He leído que tenemos estrés, bueno, creo que he leído, estrés físico, sí, estrés ambiental y estrés emocional. Podríamos definirlo como el estrés. El estrés es un conjunto de todo, es cualquier cambio que está implicado en nuestro cuerpo, ¿sí? Los factores que pueden conllevar a este estrés pueden ser diferentes, ahí podemos clasificar, pero el estrés es estrés. Estrés es cualquier cambio en nuestra fisiología. Y el estrés no es malo. De hecho, gracias a nosotros a tener una capacidad de alarma, hemos podido sobrevivir. Por tanto, eso es bueno. De hecho, el estrés agudo, estamos preparadísimos para generar cambios en la fisiología para reaccionar ante este estrés agudo. El problema es que tenemos a día de hoy, diferentes tipos de estresores en nuestro día a día que nos conllevan a cambios que nos dificultan nuestra salud, que puede ser un estrés emocional, que puede ser un estrés ambiental por tóxicos, por disruptores endocrinos, y que puede ser un estrés físico, por ejemplo, por
un esfuerzo físico prolongado, un trabajo donde se pueda conllevar a este estrés más físico. Pero al final estamos buscando que el estrés es estrés y que eso es un cambio. ¿Y la comida? ¿Somos lo que comemos? ¿Comemos determinadas cosas que nos pueden producir algo no deseado, aparte de engordar? Sí, de hecho, engordar sería una sintomatología que tendríamos que hablar de la comida no solo para engordar, sino hablar de salud. De hecho, somos lo que comemos. Mira, antes, hace muchos años, decíamos, ya no somos lo que comemos, sino somos como vamos de vientre. Y ahora, incluso, en mi segundo libro, que es Alimentación Prebiótica, es somos lo que nuestras bacterias comen, ¿no? Porque ahora hemos descubierto un órgano endocrino, un órgano neurológico, un órgano increíble desde hace 15 años. Esto le llamamos el órgano olvidado. Ahora sabemos bastantes cosas, pero hay que decir que de momento sabemos poco, que son los microorganismos, y que incluso hasta parece que ellos son los que comandan lo que nosotros deseamos comer. Por tanto, la comida es muy importante, no es la base de todo, sino es una necesidad del ser humano comer sano, y comer sano no significa para ir a buscar adelgazar. Está mal entendido. Hablar de dieta es hablar de estrés, por ejemplo, sino que tenemos una necesidad de comer sano. ¿Para qué? Para que nuestro tubo digestivo, que es el epicentro de nuestra salud, desde hace muchos años, estamos hablando de 10-15 años, sabemos que nuestra inmunidad pasa por nuestro tubo digestivo, incluso hasta nuestra neurología pasa por nuestro tubo digestivo. Por eso es tan importante la comida, porque lo que comemos afectará y generará una respuesta endocrina e inmunitaria que puede ser beneficiosa o que puede ya generar una inflamación. Por eso la comida coge un impacto tan importante. Y dependiendo en cada patología que tratamos, por ejemplo en consulta que trato muchas patologías distintas, pues habrá que afinar con una alimentación más personalizada para cada paciente. Todo lo que usted me está contando, señor Cañellas, a mí me hace reflexionar en una realidad, que es que cuando tenemos algún dolor, algún malestar, correcto, vamos al médico. Pedimos hora, vamos a hablar del médico del seguro público, cabecera. Vamos al médico, hacemos cola, entramos, hay una cola inmensa, Sí. aquel pobre hombre, aquella pobre mujer está ahí, tiene que atender a no sé cuánta gente y, a ver, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Pam, 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 y depresa, que demos mallorquí. Y luego al final receta unas pastillas y ya está. Pero claro, al final acabamos que un malestar es química, es una pastilla. Tapando síntomas, poniendo parches. Y quiero lanzar algo muy positivo para estos compañeros médicos de cabecera, que el trabajo que hace es increíble. Lo que pasa es que tenemos un sistema donde algo no va bien porque un médico no puede tener 60 personas en una mañana para poderlas atender. Por eso es dificultoso que puedan atenderlas bien. Por tanto, sí que quiero siempre lanzar mi gratitud, incluso mi admiración para este personal sanitario que son los médicos de cabecera. Pero sí que es cierto que el sistema es como funciona y que incluso las personas, al no ponerse dentro de su camino de curarse, de tener un hábito saludable, buscamos tapar un síntoma, ¿no? Tengo un dolor de cabeza, ya voy a buscar ese paracetamol o ese ibuprofeno. Contando, como has comentado muy bien, la química genera efectos secundarios. De hecho, en el primer libro, y lo cito y es así, la tercera causa de muerte en los países desarrollados son los efectos secundarios de los fármacos. Mueren 15.000 personas al mes por los fármacos. Y esto va a tapar un síntoma. Pero mira, tengo un dolor de cabeza. En consulta veo pues, muchas personas con migraña. Vale, ¿pero de dónde viene la migraña? ¿Es una carencia de minerales? ¿Es una inflamación del tubo digestivo? ¿Es un desorden hormonal? ¿Es una mala metabolización hormonal? ¿Tiene que ver con el tejido adiposo? Es decir, ¿de dónde viene el dolor de cabeza? Por eso, incluso en octubre estuve dando una formación en el Hospital de Manacor, el personal sanitario, y hablamos, oye, ¿y cómo se tratan los dolores de barriga, o los trastornos digestivos, o los problemas de Hashimoto? ¿Qué protocolos hay? No pueden haber más protocolos, porque no podemos tratar los dolores de barriga todos iguales, ni las personas que sienten ansiedad, las ansiedades todas iguales, porque son personas que sienten y que tienen alteraciones de la salud. Por eso no tratamos enfermedades, tratamos personas. Y estas personas tienen un contexto, un enfoque. Desde Regenera siempre hacemos mucho hincapié en hay que tener en cuenta en nuestros alumnos, ¿no? Hay que tener en cuenta el enfoque, el contexto del paciente para entender qué conjunto de factores han implicado a que pueda tener una migraña, que puede ser
un trastorno digestivo porque no como bien, o puede ser porque llevo un estrés exagerado, o puede ser, como ahora parece tan normal, que las chicas pues, puedan tener dolor de regla. Eso no es normal, pero hay tantas personas que se ha hecho tan habitual que se considera como normal, pues que ese trastorno hormonal puede generar un dolor de cabeza. ¿De dónde viene? Pero no tapar el síntoma, porque cuando tapamos un síntoma, aparecerá otro. Y entonces es cuando aparecerá la polimedicación, ¿no? Que eso, cuando hablamos de mucha polimedicación, tampoco estamos hablando de evidencia científica, que no hay muchos estudios donde se valoren, por ejemplo, una muestra de 300.000 personas tomando 6 medicamentos distintos. No existe, por tanto, podríamos hablar de un debate y decir, ¿y eso es pseudociencia o eso es ciencia? ¿No? Tenemos que hablar de sentido común, sobre todo de la experiencia clínica. Xavier Cañellas, codirector de la Clínica Regenera, yo seguiría hablando mucho más sobre este tema. El tiempo ha pasado, el tiempo que teníamos dedicado a la entrevista lo hemos pasado con mucho. Espero tener otra oportunidad para seguir hablando con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.